con el hábito diario, si me la dejo más larga o no, y si me dejo la cola de caballo. Porque la verdad que está difícil esto de Bueno, mantenerse. ya estamos en el aire. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a un programa especial que he decidido crear hoy con mi querido amigo Carlos Rangel. Carlos Rangel, además de ser un buen amigo y una persona extraordinariamente inteligente, es un analista estratégico de economía política. Obtuvo su máster en el IESA, en un programa conjunto con la Universidad de California. Y bueno, él es un planificador estratégico que ha trabajado en Venezuela con múltiples empresas y ahora aquí en los Estados Unidos se ha abierto paso, pues, no solamente en su área como consultor y analista, sino también como empresario. De tal manera de que nadie mejor que él para darnos una visión o su visión personal de cómo él ve el mundo económico posterior a la reactivación económica después de que pase esta etapa inmediata del COVID-19, de la pandemia. Es decir, cuando empiece la apertura a las actividades económicas, cómo ve él el desarrollo de los eventos para volver, si es que se puede volver, porque hay muchas personas que dicen que nunca se va a volver al mundo como era antes. Yo primero arrancaría, Carlos, con esta pregunta. ¿Tú crees que volveremos a ser como antes? Bueno, no, eso es definitivamente no, pero fuese coronavirus o no, siempre el futuro es distinto al pasado. Por supuesto, lo que hace el coronavirus en este caso es acelerar muchas tendencias que venían ocurriendo. Las tendencias de interacción a través de Internet y las redes sociales estaban afectando definitivamente al comercio, como lo conocemos, pero hay muchas cosas que se van a mantener igual, por supuesto. La gente va a seguir yendo a restaurantes, los restaurantes van a ser un poquito distintos. Y la gente también va a seguir yendo a comercios. Los comercios tienen que cambiar, por supuesto. Tiene que haber una nueva manera de ver el comercio. Um, Ahorita, si por ejemplo los centros comerciales están transformándose, llevan tiempo en eso. Los centros comerciales clásicos, por decirlo así, son casi unos catálogos en físico de los bienes que uno puede comprar. Uno va y ve lo que hay y lo compra de inmediato. Es casi un catálogo en físico. Hoy en día, con los catálogos online, puede ser mucho más práctico hacerlo simplemente online. Pero cuando lo haces, cuando un centro comercial quiere transformar la experiencia es simplemente más allá de un catálogo en físico, tiene que convertir la ida al centro comercial en una experiencia. Por supuesto que llevamos mucho tiempo haciendo algo por el estilo. Están los food courts que transforman la experiencia. Hay muchos pavitos que van a centros comerciales y los utilizan para simplemente, como dicen aquí, hang out. Pero más allá de eso, ahorita ya existen centros comerciales aquí en los Estados Unidos que incorporan prácticamente parques de diversión. Son casi parques de diversión con tiendas a las que uno disfruta simultáneamente. Es una experiencia que no es replicable en la Internet. Igualmente, por ejemplo, yo considero que las tecnologías cambiantes siempre obligan a la transformación. El cine es un caso específico. El cine se ha transformado varias veces, desde primero, bueno, y el teatro también. El cine pasó de mudo a parlante, impactando el teatro de una manera significativa, de blanco y negro a color, y esta transición de blanco y negro a color justamente ocurre cuando entra la televisión en nuestro mundo, que era en blanco y negro. Pero el espectáculo que se podía lograr en el cine era muy distinto al que se podía lograr en la televisión. Entonces, por eso se transformó y se hicieron las clasificaciones, de modo tal que se podían presentar cosas en el cine que no se podían ver en la televisión y cosas así. Todo siempre va cambiando. Nunca el ayer es igual que el mañana. Y eso nos va a ocurrir ahorita también. Simplemente hay unas tendencias que se van a acelerar a cuenta del COVID, Una del de las 19. cosas que más ha causado preocupación, Carlos, es el aumento brutal en los Estados Unidos de la tasa de desempleo. Se pensaba que el número de personas que iban a perder su empleo temporalmente iba a estar en el orden de medio millón a 1 millón de personas. Sin embargo, ha habido más de 10 millones de reclamos de beneficios de desempleo. En otras palabras,
La cifra ha estado multiplicado por 10 la cantidad de personas que han perdido sus empleos. Eh, ¿Tú crees que cuando volvamos a la normalidad esos empleos todavía estarán allí o esos empleos, muchos de ellos por la naturaleza de los cambios económicos, producto de esta de esta recesión económica dirigida o disparada por la crisis, van a estar allí esos empleos o esos empleos pueden considerarse para todos los efectos idos? Bueno, vamos a empezar por la cifra de desempleo. La cifra de desempleo es mucho mayor que la que tú dices. Los reclamos para utilidades de desempleo, por seguro de desempleo, están por encima de los 20 millones de personas. Imagínate, El desempleo. Un poquito malo informado. Ajá, sí. Cuando se inició la crisis, hubo pronósticos hasta de un 30% de desempleo aquí en los Estados Unidos. Un impacto brutal. El impacto sobre la economía del COVID-19 es brutal. Ahora, ¿qué parte de ese impacto es temporal? Como tú dices, simplemente hay gente que una vez que se abra la economía nuevamente van a ser reenganchados. ¿Y qué parte es estructural en el sentido de que cambia la manera de ser? Yo al principio yo pensé también que iba a ser relativamente temporal. Desgraciadamente, y te acuerdas que te dije que no quería hablar de política, había una respuesta un poquito demasiado incierta acerca de los problemas que ocurrieron, o sea, cómo se originó y la respuesta efectiva que pudo hacer la administración aquí. Como ejemplo te pongo, prefiero ver a Alemania. Alemania evidentemente tuvo un enfoque mucho más certero. La tasa de mortalidad en Alemania es alrededor de 2,5%, si mal no recuerdo. Y esa es probablemente más cercana a la realidad que la tasa de mortalidad que se está calculando aquí, de acuerdo con los casos identificados y el número de muertos, que está alrededor del 5%. Pero el único problema es que no sabemos cuántos casos verdaderamente hay allá afuera. Si hay 10 veces el número de casos, esa tasa de mortalidad se divide por 10. Pero por eso pienso que Alemania, que es un país más pequeño y mucho más organizado en ese sentido, y donde han trabajado más cooperativamente, tanto la oposición como el gobierno, en verdaderamente enfrentar el problema de COVID, han logrado, me imagino yo, tomar un poquito más riendas del asunto, y las estadísticas ahí yo creo que son más reales. Viendo Alemania y viendo cómo están iniciando la economía de vuelta, sí se está regresando básicamente a lo que era anterior al impacto del COVID-19. Sí va a haber, por supuesto, cambios estructurales. Esos cambios estructurales, por supuesto, no son fáciles de identificar en este momento. Tienen que ver con lo que estaba mencionando anteriormente acerca de la transformación del comercio, la transformación del comercio en particular. Hay otra cosa que se ve muy significativa, que es aparentemente muchas empresas transnacionales han visto lo vulnerables que son a cualquier tipo de situación internacional que interrumpe su cadena de producción. Por lo cual es muy posible que muchas empresas traigan de vuelta su producción a sus mercados. Por ejemplo, van a traer fábricas, posiblemente algunas de China, para los Estados Unidos o de otros países, en donde la seguridad de la cadena de distribución es más importante que el eventual costo de los materiales, de los insumos. Eso yo creo que también es un cambio estructural que va a favorecer la empresa, no lo va a desfavorecer. Todavía hay demasiada incertidumbre. Si hay una cosa de la cual estamos seguros, es que no sabemos nada. Ha habido mucha preocupación por que ya había habido una disminución del Producto Interno Bruto en muchos países y del GDP, como le dicen aquí en Estados Unidos, ¿no? Y ahora pues esa pérdida es mucho más significativa. Explícanos un poquito a la gente que no conoce mucho de eso, por qué es importante el crecimiento económico y qué impacto tiene en la vida diaria de las personas que suba o baje el GDP, el Producto Doméstico Interno.
El Producto Interno Bruto es la medición del número de transacciones económicas que ocurren en un país. Es decir, cuando yo compro algo, en una tienda cualquiera, o cuando voy a un restaurante y gasto dinero, se suma al Producto Interno Bruto. Entonces, el número de transacciones en el país son una medición de la economía que nos ayuda a determinar qué tan activa es la economía. Porque hay a mayor número de transacciones, por supuesto, la economía está más activa. Y es una medida de riqueza del país que algunos la consideran no exacta, pero es por lo menos un buen indicador acerca de la actividad económica del país. Y si hay una gran cantidad de actividad económica en el país está mejor. El, la, el cálculo exacto es el número de transacciones más las exportaciones menos las importaciones. Porque las importaciones no se consideran, o sea, se restan del Producto Territorial. Perdón, déjame terminar el punto. Uh, lo importante es que ante la caída del empleo, el consumo va a disminuir notablemente. El consumo es precisamente el número de transacciones. Por lo cual, el Producto Territorial Bruto, como se mide midiendo eso, va a bajar mucho. Eso significa que va a haber un impacto fortísimo sobre el empleo, que no es temporal como hubiese sido si la crisis del COVID hubiese sido más transitoria de lo que está haciendo. Ese es el problema. El Producto Interno Bruto ayuda a determinar que hay más gente comprando artículos, productos y servicios que no. Cuando eso ocurre, hay más riqueza creada en el país y hay más riqueza para repartir. Ahora, la distribución de la riqueza o la repartición de la riqueza es otro problema que podemos hablar en otro momento, pero el asunto está en que es de ahí que empieza, y sí tiene un impacto directo la caída o el incremento del Producto Territorial Bruto en el bienestar del bolsillo de cada persona. Yo creo que hay dos industrias aquí que hemos visto colapsarse asombrosamente, ¿no? Una que no era eh, poco factible o era evidente que se iba a colapsar, es la industria del turismo, el transporte aéreo, la hotelería y todo lo que son los servicios, ¿no? De hecho, ahorita en muchos países prácticamente las empresas aeronáuticas, transportadoras de personas, están quebrando, están dejando sin trabajo miles de pilotos, personal de bordo, personal de servicio, bueno, toda la gente que trabaja en la industria de mantener aviones en el aire, de transportar gente de un lado para otro. Y por otro lado, para sorpresa de muchos, pues el sector petrolero, caramba, el sector petrolero cayó a prácticamente hacer inviable muchas actividades de perforación y de distribución de petróleo a raíz de la caída de los precios. ¿Cuál es tu impresión en relación a la recuperación económica de estas industrias posterior a, vamos a poner, finales de este año? Bueno, una industria que no hablaste, o sea, la industria hotelera, por supuesto, tiene impacto, pero la industria que es netamente recreacional y turística, como es la de los cruceros recreacionales, esa sí la veo en grave peligro, porque yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que lo que significa estar embarcado literalmente en un bote de esos, que es un caldo de bacterias, en donde todo el mundo comparte todo durante 3 o 4 semanas, o 3 días, lo que sea. Esa sí la veo más peligrosa. La industria de la aviación no la veo en tanto peligro. Esa sí cae bajo el crisis coyuntural, debido a que nadie está viajando. Nadie está viajando, entre otras cosas, porque no lo permiten y porque tienen miedo. Pero una vez que se recupere eso, sí, yo creo que se recuperará bastante bien la industria de la aviación. Hay indicios de que va a tener que transformarse, pues, un poquito. Fíjate que, por ejemplo, que Boeing está peligrando, te digo sinceramente, como empresa. Primero El número de aviones cancelados ha sido increíble. Las órdenes de compra. por los aviones esos que se cayeron, con el 737 MAX, que eso fue un desastre económico para ellos y que tuvieron que poner todos los aviones en espera y en rediseño. Es el golpe del COVID que hizo que muchísima gente cancelara sus pedidos de aviones,
Y como sabrás, no sé si sabes o no, pero recientemente se colapsó o cayó el negocio de Boeing comprando Embraer en Brasil, que eso hubiese sido algo interesante, pero yo creo que simplemente no tienen la capacidad financiera en este momento para tomarse ese riesgo sin saber a ciencia cierta qué es lo que va a ocurrir. Las líneas aéreas posiblemente vean una disminución más que nada por el surgimiento de una novedad que todavía está en ciernes, que está todavía en pañales, que es lo que estamos haciendo nosotros ahorita, las teleconferencias. Las teleconferencias posiblemente ayuden a disminuir el volumen de pasajeros, o sea, contribuyen a la disminución del volumen de pasajeros a nivel internacional, pero el hombre o sea, el ser humano es eminentemente lo que llamó Aristóteles, un animal social. Siempre hay mucho más relación personal cuando la gente está cara a cara que cuando está a través de una pantalla. Yo creo que eso va a seguir. Imagínate tú que todo el mundo hiciera teleconferencias y esto aplica prácticamente para cualquier modelo. Que todo el mundo está en teleconferencias, pero entonces hay una licitación en donde uno de los licitantes va y visita al oferente. El impacto y la diferencia que hace puede hacer que esa persona gane la licitación. Entonces, sí hay posibilidades de que toda esta tecnología de telecomunicación disminuya el número de pasajeros, disminuya la necesidad de hoteles en ciudades de negocio, pero no creo que el impacto sea tan grave a la larga. Sí vamos a estar en una recesión fuerte. Evidentemente, va a caer el Producto Territorial. Una recesión se define como 2 trimestres consecutivos con la caída del Producto Territorial Bruto. Este trimestre que pasó, de enero a marzo, evidentemente es posible que esté negativo. Ciertamente, abril a junio va a estar negativo. Y probablemente el resto del año también. No sé si el último quarter de septiembre a diciembre. Octubre de diciembre. Pero sí va a ser fuerte. Sí va a ser fuerte y eso impacta a los negocios. Entonces, los negocios, muchos se hacen a través de conversaciones cara a cara, como digo, aviones, conferencias, todo ese tipo de cosas. Y eso sí va a estar afectado. Pero hay un punto adicional esto lo hablamos ayer también. No sé si ustedes habrán notado, pero las dificultades para conectarse últimamente son un poquito más grandes que han sido anteriormente. Aquí en los Estados Unidos la infraestructura tecnológica para comunicarse a través de la Internet no es la mejor del mundo. Vuelvo al caso de Alemania, por ejemplo, que eso lo comentábamos, donde la capacidad de conexión es mucho mayor que aquí. Y eso es una deficiencia que el COVID ha hecho resaltar en nuestra sociedad aquí en los Estados Unidos de manera, bajo un foco brillante, esas debilidades que tenemos. ¿Dirías que esta pandemia, la manera en que ha afectado a los Estados Unidos y en que Estados Unidos, no solo el gobierno, como sociedad, como un grupo empresarial, ha estado a la altura de las expectativas que el mundo tenía de Estados Unidos en esta crisis? Nuestra capacidad industrial, nuestra capacidad de organización social, nuestra capacidad de unirnos más allá de las diferencias políticas para salir adelante. ¿Realmente piensas que la opinión mundial pensará que, Estados Unidos sigue siendo número uno en materia de dictarle al mundo la mejor manera de hacer las cosas, o estamos quedándonos rezagados con respecto a otros países? Lamentablemente pienso que hay un rezago grave aquí que está ocurriendo. Y he estado pensando acerca de esto durante un tiempo, porque simplemente eso es lo que yo hago, pensar de vez en cuando. También a veces como, pero no tanto como otros. Pero el asunto está en que, como usted digo, hay varias cosas que se han ilustrado bajo un foco brillante con esta crisis. Primero, como te digo, la infraestructura de telecomunicaciones aquí en los Estados Unidos. Segundo, la desigualdad económica grave. Fíjate que hay una cosa que se ha resaltado mucho, que por supuesto,
hay gran cantidad de gente que está tratando de hacer que vivamos de la manera, de una normalidad aparente, que por ejemplo nos permite comunicarnos ahorita. Hay gente ahí en AT&T o en donde sea, asegurándose que los tornillos estén bien puestos y ese tipo de cosas. Hay por supuesto toda la gente que está en los hospitales tratando de asegurarse que no se riegue el virus. Este virus es terrible. O sea, ya ha matado más gente en menos de una temporada que lo que mató la gripe Yo en lo un año. llamaría un virus súper inteligente. Y después podemos hablar de qué es la inteligencia viral, pero yo lo llamaría un virus inteligente. Bueno, pero en cualquier caso, hay muchísima gente que está trabajando fuera de servicio, la gente de aseo y mantenimiento, la gente, o sea, las tiendas, cuando vas a Publix, la cajera, todo ese tipo de gente se está exponiendo y muchos de ellos, francamente, no tienen la capacidad muchas veces de cuidarse tanto y por eso es que la gente dice, caramba, ¿cómo es que este virus afecta tanto a los African Americans y a los hispanos? Bueno, justamente ese grupo que te estoy diciendo es mayormente en ese género racial. Y yo no creo que sea simplemente una cuestión genética de que los genes de los géneros hispanos son más susceptibles. Yo pienso que simplemente están más expuestos porque ellos están en esas labores que están ayudando a mantenernos aquí hablando, comiendo y todo aquí en la casa. Los trabajadores esenciales. Y esos trabajadores esenciales están ganando a veces sueldo mínimo. Sí, Y sí. eso es una cosa que me parece que es injustificable. Que nosotros consideremos a esta gente esencial, No, y muchos de ellos no y tienen la seguro gente en médico. Muchos de ellos no tienen seguro médico porque están trabajando a tiempo parcial en empresas que no ofrecen un paquete compensatorio de seguro. y eso es una cosa que nos ha mostrado el COVID-19, que esta gente, que a fin de cuentas es lo que mantiene la estructura social que estamos viviendo, verdaderamente está bajo un nivel de desigualdad social demasiado grave. ¿Qué más? Nos ha enseñado varias cosas. Yo había anotado aquí unas cositas por ahí. Disculpen, voy a ver mis notas No te acerca de esto. preocupes. Yo tenía una, bueno, tengo un poco de preguntas para ti, pero sí, definitivamente. Fíjate esta estructura del sistema de salud americano donde el seguro, la salud de muchas personas depende de su vinculación al trabajo, porque su seguro lo da el empleador. Resulta Eso que cuando colapsó. quedas desempleado, no Las solamente personas pierdes ingresos, sino que pierdes tu seguro de salud. Entonces, oye, te encuentras en una doble trampa prácticamente que es para enfermarse de dolor y de tristeza, ¿no? ese modelo, que es el modelo de salud aquí en los Estados Unidos, se ha demostrado como inviable. El punto adicional que estaba tratando de acordarme es el problema del género. La desigualdad de género también la ha resaltado este virus. Porque ahora que las parejas están en casa, una pareja de relativamente joven con hijos, con dos carreras, la mujer está encargándose mucho más de las cosas que el hombre y está sufriendo en su carrera de trabajo. Es muy difícil entender qué es lo que está ocurriendo, pero y por supuesto, como sabrás, las estadísticas de abuso marital se han incrementado mucho, pues con la gente encerrada en su cueva, No lo sabía, no lo sabía. viéndose todos los días, aparentemente no está produciendo bebés. Algunos sí, seguramente, pero otros están viviendo una realidad que no es nada agradable. Una de las cosas que preocupa a mucha gente es la inflación, porque si además de recesión económica las cosas aumentan de precio, ¿tú ves un escenario inflacionario para el 2021? No. Y yo, francamente, o sea, es difícil de predecir la economía, pero todos los indicadores no hacen ver que haya inflación. Las tasas de interés ahorita para pedir un préstamo corporativo, bueno, no, perdón, las tasas de interés de la Federal Reserve, del Banco de la Reserva Federal, ahorita son negativas. Porque, claro, dicen que es 1.5%, no me acuerdo, 1.75, algo por el estilo, no me acuerdo. Pero la inflación es 2%, lo que significa que la inflación hace que tú pagues menos
si estás pagando 1.75%, pero la inflación es 2%, entonces estás pagando menos en ese préstamo. Y esa realidad va a seguir durante un tiempo. La Reserva Federal no va a subir, las tasas de interés sería un desastre económico si hiciera eso ahorita. Sí hay el peligro, por supuesto, de que el déficit de la nación se ha mucho dinero a la calle. explotado. Y ahí es donde existe el riesgo inflacionario, pero como la economía va a estar relativamente lenta, no va a estar acelerada, no va a haber esa gran cantidad de número de transacciones ocurriendo, es difícil predecir una inflación en este momento que sea mucho menos, o sea, galopante. Eso sí, es poco probable. Una inflación 2, 4, 5%, aún así lo veo difícil. Ahorita no creo que... Yo lo dije porque hay evidencia pues de que cada vez que se lanza a la calle y se le envía una inmensa cantidad de gente cheques de 1.300, $1.400, hay dos alternativas. Una, que lo usen discrecionalmente para cuestiones esenciales, sabiendo que es una ayuda que se les da dando para que se paleen durante la emergencia. Y la otra es que salen y se compran un televisor. Entonces de repente se produce un aumento de la demanda de ciertos productos que dispara los precios. Ya había un incremento en los precios producto de la escasez. Si no, anda a comprar una máscara N95 y te darás cuenta de los precios que hay en muchos aspectos, ¿no? Esa es especulación, eso es distinto de la inflación. Sí, pero eventualmente se va a trasladar a eso, porque quien sabe que la persona tiene poder adquisitivo sabe que puede subir los precios. Pero ahora vamos a otra cosa que siempre me ha llamado la atención, ¿no? Siempre se ha acusado en las economías, sobre todo latinoamericanas, a los gobiernos de populistas cuando dan dádivas sociales, dan dinero, reparten dinero, bolsas CLAP, todo lo que tú quieras, ¿no? Y ahora resulta que la primera medida que se da antes de hacerle test a la gente para ver si tienen coronavirus es ofrecerles dinero. ¿Qué piensa un economista o un asesor económico, un analista sobre ese tratamiento a realazos de la crisis? ¿Realmente eso era necesario? Explícame eso. Bueno, ¿Por qué lo ¿sabes primero qué es que lo que hicieron dicen? es un país Que el que es tan capitalismo tiene que ser supuestamente rescatado cada conservador? 50 años por el socialismo. Ajá. Dicen que el capitalismo tiene que ser rescatado cada 50 años por el socialismo. Eso es un decir. Pero en este caso yo creo que sí es una medida necesaria porque francamente, si no, la gente estaría bueno, en la calle completamente. Sí, pero espérate, Y la Carlos, mayoría, la la ayuda se le está cantidad dando a de... las corporaciones. Ahí se les está dando a Sí, hay corporaciones multimillonarias tapadas de dinero pidiendo créditos a la pequeña y mediana industria. bueno, yo sé. Eso es, eso es totalmente cierto y eso es otro tema. Eso es otro tema. Pero porque verdaderamente yo espero que dentro de 5, 6, 7, 8 meses haya un comité del Senado investigando qué fue lo que sucedió. Porque eso que ha sucedido es Ya se le dejó horroroso. vivo. Sí. Pero bueno, eso es aparte. Pero la medida en sí no es descabellada. No es descabellada porque justamente uno de los problemas es que la disminución brutal de la demanda hace que, o sea, sea una espiral deflacionaria, sea una espiral económica negativa, un círculo negativo, un círculo vicioso, pues, que simplemente hunde la economía más en un hoyo. Tú tienes que... La, el sector, o sea, la economía aquí en los Estados Unidos tiene varios componentes. El componente de inversión, el componente ¿cómo se llama? De fabricación y el componente de servicio, ¿no? Y la demanda, el consumo, representa aproximadamente el, creo que es cerca del 80 o más por ciento de lo que representa el Producto Interno Bruto. Ahora, cuando disminuye la demanda, por eso es que hay un impacto tan grave en el Producto Interno Bruto. La inversión venía disminuyendo, o sea, había menos inversión industrial, y eso era un grave problema que se venía acarreando. Hay muchos problemas en la manera en que se ha manejado este país en los últimos 3, 4 años, pero bueno, eso Curioso que que han, hayas escogido ese periodo de tiempo. bueno, es que es verdad, o sea, la inversión ha disminuido.
la inversión ha disminuido. Y eso es un problema grave, porque lo que básicamente la inversión es la infraestructura, lo que estábamos hablando, los cables que nos permiten hablar, las plantas que fabrican automóviles, todo ese tipo de cosas. Eso ha disminuido y venía disminuyendo durante un tiempo. Ahora, si a eso le añades la disminución en la demanda, verdaderamente que la economía se va a ir por... Tú sabes para dónde, pues. Eso me ¿No? lleva a otra pregunta. Si otra cosa ha puesto de manifiesto en este país, esta crisis, es el hecho de la dependencia de otros países para bienes tan sencillos como un tapaboca o tan complejos como un respirador. ¿Tú crees que esto realmente reiniciará una revitalización del hecho en los Estados Unidos, del Made in USA, como un nuevo eslogan para hacer que Estados Unidos se vuelva menos dependiente de China y de otros países manufactureros? ¿O esto es algo temporal y pronto pues entre Amazonas y Walmart vamos otra vez a tener que estar comprando todo hecho en China? Es lo que mencionaba anteriormente, que una de las cosas que ha resaltado esta crisis del virus ha sido la fragilidad de las cadenas de exportación, ¿no? Y yo creo que muchas empresas van a ver eso con mucho cuidado, para que no los agarren en mala situación en un futuro. Muchas de esas rupturas de la cadena de fabricación ni siquiera hemos visto las consecuencias todavía, porque esas normalmente, para fabricar muchas cosas, se demora 4, 5, 6 meses. Y todavía el virus, y ya en los Estados Unidos, apenas desde febrero, si acaso. O sea, 3 meses, ¿no? Y en China fue descubierto en noviembre. Es un virus, como dicen, novel, o sea, nuevo. Parece que hemos estado viviendo esta pesadilla ya interminable, de manera interminable. Pero la verdad es que aquí en Florida, el primer caso fue el 2 de marzo. O sea, hace mes y medio. O sea, nada. ¿No? Y eso fue un caso. Ya vamos por qué, 30,000 aquí en Florida. No me acuerdo, 18,000, perdón. No exageremos, como gente que conocemos. Eh, pero la reevaluación de lo que es la manera de fabricar las cosas, yo creo que sí va a ser uno de los impactos estructurales del virus. Y yo creo que sí va a haber, de lo que decía anteriormente, un regreso de ciertas partes de la cadena de fabricación de muchas cosas, de modo tal de que eso sí va a ser un impacto positivo en el empleo. Vámonos ahora a nuestra querida patria natal, Venezuela. ¿Cómo ves tú el escenario económico venezolano en los próximos meses o años, a raíz de la caída de los precios del petróleo, el desastre político, económico, local, el desempleo, bueno, las 7 plagas de Egipto que le han caído al país? Pero hay alguna esperanza, como siempre se pensó, porque es que la gran mayoría incluso de las zonas positivas de la oposición era decir que una vez que saliéramos de este régimen, pues íbamos a tener un renacer relativamente rápido, porque Venezuela es un país con muchas capacidades y mucha gente competente. Ahora yo quiero que tú reevalúes esto a raíz de la crisis petrolera. Bueno, me pones en un trance difícil, ¿eh? Me estás pidiendo que vea la bola del futuro, cuando está bastante nublada, ¿no? Hay muchísimos factores, un sinnúmero de factores que entran aquí para determinar, para tratar de vislumbrar algunos escenarios posibles de Venezuela. Bueno, vamos por partes. Como ¿Tú ves la demanda de petróleo mundial el Vamos a empezar por el petróleo. Vamos a recuperarse a empezar por el niveles petróleo. anteriores o va a tardar bastante? Venezuela se tiene que transformar. O sea, no puede ser lo que era antes. Así como te dije anteriormente que, o sea, no, después del coronavirus no es que vamos a regresar a lo que éramos antes, sino que vamos a ser distintos, pero que de todas formas siempre hubiese sido distinto. Así Venezuela tiene que verse. Venezuela se va a transformar y tiene que transformarse, y lo que tiene que entender es cuáles son las oportunidades que tiene para transformarse. O sea, el petróleo ya lleva tiempo en 3 y 2.
como un factor económico importante. Pero Venezuela tiene verdaderamente muchos otros recursos que le permiten transformarse de modo tal de ser verdaderamente nuevamente un país próspero. Porque ahorita, o sea, yo creo que no se puede definir a Venezuela como un país próspero, ¿no? Y antes sí se podía definir a Venezuela como tal. En ese sentido sí podemos regresar a lo que éramos antes, pero no en el sentido de que haciendo lo mismo que hacíamos antes. Hay una crisis de liderazgo porque el objetivo no parece estar claro dentro de mucha gente. Hay mucha gente que tiene una visión pareciera demasiado parroquial y tribal, y casi tribal. El objetivo principal es transformar el sistema político del país. Y para transformar el sistema político del país, primero hay que salir del régimen. No es que hay que salir de Maduro, hay que salir del régimen. Hay que salir de lo que se ha incrustado como un virus dentro de la cultura política de Venezuela, para, no sé, inyectarla con Lysol, que eso es lo que se hace, para, para limpiar toda esa corrupción. Corrupción política. Bueno, pero Bueno, hay entonces aquí casos en estás donde hablando es de desinfectante. se puede aconsejar. Estás hablando es de desinfectante. Exactamente. Pero hay que desinfectar el organismo político de Venezuela, sin lugar a dudas. ¿Ah? Para poder entonces rehacer un modelo de país que sea viable. Un modelo de país que es viable no es replicar lo mismo que está ocurriendo ahorita con gente distinta. El modelo de país que sea viable es cambiar el modelo. Porque el modelo que está ahorita no funciona. Hay que cambiar desde la constitución hasta la manera en que se elige el presidente. El presidente no se puede elegir con una simple mayoría. No puede ser posible que el 30% de la gente haya elegido a Chávez y entonces se haya convertido el país en lo que se convirtió. ¿No? Hay que hacer el balotaje, o sea, segunda vuelta. Hay un sinnúmero de cosas que mejoren la manera de tener una democracia viable en el país. Y acuérdate lo que yo siempre he dicho, que la democracia es el sistema que ha demostrado ser el que mejor tiene la capacidad de hacer que un país prospere. O sea, la gente dice, China, no, pero China no es un modelo. Y podría, bueno, estar hablando media hora acerca de por qué China no es un modelo de cómo transformar un país viable sin democracia. Hay muchos problemas ahí y hay muchas particularidades de China, empezando por su escala, que hace que no sea replicable en un país como Venezuela. Pero ciertamente la democracia lo ha demostrado en los últimos 200 años que es el mejor sistema para mejorar la prosperidad de un país. ¿Tú no crees, como dicen algunos, que esta crisis es lo mejor que le ha podido pasar a Venezuela porque de aquí va a surgir una Venezuela menos dependiente del petróleo, donde los políticos tengan menos expectativas de hacerse rico, porque no va a haber forma de hacerse rico, porque la única manera de hacerse rico va a ser trabajando duro y produciendo domésticamente bienes y servicios, manteniendo una economía, si se quiere, del país mismo, con un Producto Interno Bruto más dependiente de las capacidades naturales de los habitantes que de la exportación de productos de consumo en el exterior. ¿Cómo ves tú esa posición de una Venezuela literalmente sin petróleo, haciéndonos que ya no existe la faja bituminosa, nada de eso tiene relevancia? ¿Es factible pensar en un crecimiento orgánico de la economía venezolana en parte a sus necesidades internas y con el trabajo de todos? Por supuesto. O sea, ahí está un país como, digamos, Uruguay o como Suiza, un país sin recursos que pueden verdaderamente echar para adelante sin necesidad de un recurso básico primario como es el petróleo. Sin embargo, Venezuela tiene petróleo. Es una realidad que es innegable y siempre lo va a afectar. Tú no puedes decir cómo sería la Venezuela sin petróleo porque es un contrasentido. Venezuela no existe sin el hecho de que existe petróleo. Una de las cosas importantes sobre las cuales yo he escrito es el problema de que cuando existen modelos burocráticos, y me refiero tanto a empresas como gobierno, que incentivan a la corrupción. En Venezuela había un dicho famoso
póngame donde haya, ¿no? Porque eso simplemente había posibilidades de corrupción incorporadas dentro de la burocracia, mediante contratos con los amigos, mediante otras cosas. Y lo otro es que todo el mundo piensa que la gente que está en la administración pública es corrupta. Entonces el que no es corrupto es un problema porque todo el mundo piensa que es corrupto igual. Porque la estructura del país es tal de que los que no son vivos dentro de la corrupción son, bueno, con el perdón de la palabra, pendejos, ¿no? Entonces, eso no puede ser, que las estructuras organizacionales de las burocracias de todo tipo, del sector privado y del sector público, que están unidas en una simbiosis, incentiven a la corrupción. Hay que encontrarle mecanismos y modelos burocráticos y organizacionales que efectivamente desinfecten ese virus. Porque verdaderamente eso es una de las cosas más graves que ha ocurrido en el país. Sabemos bien las cifras de corrupción en Venezuela. Se acercan a los, bueno, no me acuerdo, la última cifra que vi creo que fueron 30 mil millones de dólares o algo por el estilo, que la gente se embolsilló en vez de invertirla en el país. ¿Tú te imaginas si hubiese habido una inversión de 30 mil millones de dólares en el país durante los últimos 30 años? ¿Qué tan diferente sería ese país? O sea, bueno, eso aquí, se invirtió en Doral, se invirtió en Brickell, se invirtió en Andorra, se invirtió en todas partes. En Venezuela, la intención original, en vez de que la gente se lo robara, se lo llevara en los bolsillos y se comprara 2 quintas en el Doral y una en West Palm, que se hubiese invertido en Venezuela, en unas casas allá, en unas fábricas allá, en lo que sea, pero es que no funciona porque el mercado de valores no es transparente. Bueno, por muchas razones. Pero, o sea, la corrupción es un problema grave y es el problema que está haciendo que se mueran niños ahorita en el país, ¿no? Esa gente ¿cómo se llama? Que hace fiestas en el Hotel Humboldt de 7 estrellas ese, es directamente responsable de la gente que se está muriendo en la calle, ¿no? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Asesinos. Son asesinos, no de pistolas, sino de... económico que permite esos lujos vienen de la corrupción. Ahora vámonos a la esfera global. Hay muchos economistas y personas que analizan tendencias, macrotendencias, han mencionado el inevitable desempleo mundial por la tecnología, la adopción de la robótica, de la inteligencia artificial en muchos procesos de todo tipo, que está haciendo, pues, como dice Yuval Harari, que mucha gente va a quedar no desplazada y minimizada, simplemente no van a ser necesarios, obsoletos, ni siquiera van a tener mucha vigencia. ¿Qué se va a hacer con esa inmensa millonada de personas que simplemente no van a tener empleo? Y entonces muchos han hablado de que no solamente es catastrófico el hecho de que ellos no tengan empleo y ingresos para alimentarse y mantenerse, sino que pierden su vigencia como agentes económicos de consumo. En otras palabras, se produce la terrible situación de que cuando una persona pierde empleo, también es potencialmente que pierde el empleo de su vecino porque esa persona era el cliente de su vecino. Incluso ya muchos economistas están hablando de que a mediano o a largo plazo, y a largo plazo son 20 o 30 años, aquí va a crear un Universal Basic Income, un ingreso universal básico, donde se le va a pagar a cualquier persona que no sea un agente económico productivo para que por lo menos subsista, porque de lo contrario pues crea un caos económico, una masiva caída de eso. Yo en mi interpretación lo he visto apresurado y digamos que ejemplarizado en esta situación, pues súbitamente un virus no hizo que millones de personas no pudieran salir a trabajar o no tuvieran trabajo. Hay que hacer algo. De la noche a la mañana salió $1 trillón de la nada, que así, un buen día, un país que decía no tenemos para el sector salud, no tenemos para esto, no tenemos para nada, de repente
del sombrero del mago salió $1 trillón para distribuirlo en cheques a millones de americanos, y lo mismo pasó en Alemania, lo mismo pasó en Japón, o sea, lo mismo ha pasado en todas partes. Pues entonces surge esa plata brutal para mantener a todo el mundo en la cadena de consumo y que no se caiga, no solamente la calidad de vida de las personas, sino que encima de eso se caiga todo el aparato comercial. ¿Cómo ves tú esa propuesta económica de un ingreso básico universal como un recurso eventual para mantener las economías cuando hay masivo desempleo por el responsable tecnológico? Esa es una pregunta verdaderamente difícil. O sea, ciertamente eso se ha venido hablando. Yo escribí algo al respecto de hace ya como 3 o 4 años. Este, Porque eso ya era un concepto que venía circulando lo que llaman el Silicon Valley aquí, de donde sale también Andrew Yang, que fue el precandidato presidencial demócrata, que estaba diciendo justamente que hubiese esa su plataforma. Eso se ha venido conversando bastante tiempo ya en Silicon Valley, precisamente por la disrupción tecnológica, la disrupción que va a ocurrir debido a la sustitución por la robótica y por otros métodos de inteligencia artificial de muchos empleos. Uno de los empleos que se ve que va a ser afectado en poco tiempo es, por ejemplo, los camioneros. Uno pensaría, caramba, los camioneros, sí, no, porque ahora van a tener camiones conducidos por inteligencia artificial, que se conducen solos. Hay muchos vericuetos legales que hay que tratar de determinar cómo funciona eso. Si un camión de esos choca y mata a alguien, ¿quién es el responsable, por ejemplo? Porque no hay conductor. ¿No? Pero bueno, esos son detalles. En términos del Universal Basic Income, yo no te tengo una respuesta clara al respecto. Yo estoy ambivalente al respecto porque si pienso que un ente productor, bueno, debe producir, ¿no? Entonces, el simplemente recibir el Universal Basic Income, no estoy seguro exactamente qué es lo que va a hacer en el estímulo de trabajo, en el estímulo productivo de cada persona. A lo mejor es posible que les permita hacer otras cosas productivas que eventualmente son mejor para la sociedad. A lo mejor no, a lo mejor simplemente se queda en la casa jugando Nintendo. No sé. Y bueno, no sé cómo pago Nintendo. Pero bueno, ese es otro problema. Bueno, ok. Yo entiendo lo que dice. Ahora voy a regresar a un principio básico de la economía, que es que cuando aumenta la productividad, aumenta el bienestar general. O sea, si aumenta, normalmente hay unos problemas ahorita que están ocurriendo, que la productividad aquí en los Estados Unidos se ha incrementado, pero la tasa de ingresos no. Hay una divergencia entre la curva de productividad y la curva de ingresos, que es uno de los graves problemas que está ocurriendo aquí, que generan la desigualdad económica abismal. Una desigualdad económica, por cierto, y no quiero hacer paralelos demasiado, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, que asusten demasiado. Pero la desigualdad económica que está ocurriendo aquí en los Estados Unidos en este momento es similar a la que ocurrió justo antes de la depresión de los años del crash de 1929. Está a ese nivel. ¿Ah? Y parece ser que la crisis del coronavirus puede
arrojarnos a una situación de depresión tan grave como la de crash del 1929. Pero bueno, si la productividad se incrementa y al mismo tiempo se incrementa la curva de ingresos, entonces hay menos desigualdad y el bienestar general de la sociedad aumenta. Con el Universal Basic Income, es posible que esa curva de ingresos suba, pero no estoy seguro. No quiero especular sin conocer suficientemente, sin haber pensado suficientemente acerca de esto. Pero es un concepto interesante, no es un concepto que uno debe descartar de plano, porque hay algo ahí. Como tú dices, ahorita todas las economías que podían, porque yo no estoy seguro que en Venezuela o en Perú pudieron hacerlo, lanzaron una cantidad de dinero a la calle, a los bolsillos de las personas para mantener el nivel de consumo que, como dije anteriormente, en este tipo de sociedad es un sector bastante grande del Producto Interno Bruto. Y para evitar esa caída, le lanzaron dinero a los bolsillos de las personas. En mi caso, no pasó de aquí para allá, porque alquileres y impuestos y todo, no lo vi el mismo día. Pero fíjate, me imagino que así pasa. porque fíjate muy bien lo que acabas de decir, porque de una u otra manera a la gente se la dieron para que pagara a sus acreedores. O sea, que se lubricó el sistema para que el sistema mantuviera el cambio de dinero entre una entidad y otra. Y yo me imagino que los mismos sectores económicos pues fueron los que pensaron eso. Bueno, si a la gente no le dan ese cheque, no me pagan los impuestos, no me pagan la electricidad, no me pagan el teléfono, no me pagan una cantidad de bienes y servicios que evidentemente de alguien tiene que venir. A mí lo que me llama la atención es que muchos de estos arquitectos de esta salida económica son los mismos que decían que el gobierno no se necesita, que el problema principal de la economía es el gobierno, que mientras más grande el gobierno, y resulta que a la hora de la crisis está todo el mundo corriendo a pedirle plata al gobierno, ¿no? Que bueno, el gobierno somos todos nosotros, pues a endeudarse con el dinero de eso. De uno. Paul Krugman, el economista, el premio Nobel de Economía y columnista del New York Times, cuando le preguntaron un poquito sobre cómo comparaba él esta crisis con la crisis del crash del 29, la Gran Depresión, él dijo que no se comparaba porque la del 29 fue por un problema estructural de la economía real, que en este caso la economía estaba sólida. Hasta que dieron la noticia del virus, no pasaba nada con esta economía. Es más, estaba bullante, el stock market se había disparado. Todos los indicadores económicos, los macroeconómicos, porque cuando tú los individualizas, como es la distribución del ingreso, tienes tu razón en la desigualdad de distribución del ingreso, pero todo estaba estructuralmente bien y él piensa que una vez que esto pase, pues no hay razones para pensar que la recesión va a ser tan prolongada como en el 29, que duró casi una década. ¿Cuál es tu apreciación sobre ese comentario? Bueno, como dije anteriormente, calculo que para finales de este año, del último quarter o el quarter del primer año que viene, del año que viene, ya va a estar mejor. ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, te estoy escuchando. Ya va a estar mejor la situación económica, precisamente por eso, porque es una crisis coyuntural. Pero, aparte de eso, lo que te venía diciendo, que hay unos problemas estructurales que son de inversión directa, que se ha venido reduciendo muchísimo aquí en los Estados Unidos y que eso impacta eventualmente en la productividad, porque tú no puedes producir si no tienes inversión pues, en máquinas, en fábricas, en asuntos aquí en los Estados Unidos. Y esa inversión ha venido disminuyendo. Y importante que hay que resaltar que los índices de los mercados de valores no reflejan la economía real. Los índices de mercados de valores reflejan una cantidad de cosas, pero una de las razones por las que aumentó tanto el índice de valores fue porque la nueva ley de impuestos permitió que muchas empresas tuviesen mayores ganancias y esas ganancias las utilizaron para recomprar sus propias acciones y al recomprar las acciones, esas acciones subieron de valor. La razón por la que hicieron eso fue porque muchos de los dirigentes de esas empresas tienen acciones en su propia empresa, por lo cual al hacer eso aumentan su propia riqueza.
con dinero que básicamente se ahorraron de los impuestos. O sea que no es un indicador sumamente Ya claro. para cerrar, ¿cuál ha sido tu mayor impresión en relación con esta crisis? ¿Qué es realmente lo que a ti más te ha impresionado de esta crisis? Bueno, yo quiero hablar acerca de una cosa que sí quería hablar en relación con esta crisis que me parece sumamente importante. Estamos viviendo un momento histórico muy impactante para una generación en particular, que es la generación de los millennials. La generación de los millennials ahorita está acercándose a los 40, 40 está por ahí, y la generación de los boomers, o sea, tú y yo, estamos empezando a ser relegados. Los boomers ahorita están dirigiendo las economías y los boomers vivieron una vida relativamente cómoda, te digo. O sea, en el sentido de que los milenios la generación antes de los boomers, la que llamaron The Greatest Generation, vivió la Segunda Guerra Mundial, la depresión y todo eso, ¿no? Sumamente fuerte. Los boomers vivieron la prosperidad de los 50, la locura de los 60, las especulaciones de los 70, la cocaína de los 80, etc. ¿No? Pero los millennials han vivido el 2001, 9/11, han vivido las guerras interminables en el Medio Oriente, la crisis, ¿ah? La crisis financiera del 2008, la crisis ambiental y esta crisis ahora. Esta gente es la que va a estar manejando el mundo, de nada. Y ellos, yo creo que han aprendido algo que nosotros los boomers no aprendimos, desgraciadamente, que es vivir con adversidad. ¿Ah? Por eso yo le veo un buen futuro al mundo. ¿Ah? Así es. Y eso es lo que, o sea, tú me preguntas la reflexión acerca del COVID-19, mi reflexión es que los millennials van a dominar el mundo dentro de menos de lo que menos de lo que nos esperamos. Bueno, palabras finales. No sé qué decirte. Bueno, acabo de decir mi nota optimista, es que yo creo que los milenios van a dominar el mundo y por eso el mundo va a ser mejor. Ah, bueno. Espero que sí, y espero que muchos millennials estén escuchando esta transmisión o por lo menos la escuchen en el futuro y puedan, ser más eficientes. Bueno, entonces les doy mucho las gracias, no solamente a Carlos por su atención esta tarde de domingo, sino a todas aquellas personas que han estado escuchándonos por Facebook en transmisión simultánea, y también podrán ver esta transmisión cuando quieran en mi canal drcisneros.com. Muchas gracias a ti, Carlos, de nuevo, un saludo a tu esposa y ya nos veremos en un mes o 2 meses cuando acabe esta transición de cuarentena. Un abrazo, amigo. Sí, en este momento nos tomaremos nuestros propios antisépticos. Así es, así es. Bueno, yo estoy aquí con un cóctel de Lysol. Ya lo